¿Sabías que la lealtad política en México se mide no en años, sino en la capacidad de guardar un secreto? ¿Y qué pasa cuando ese secreto es tan grande, tan explosivo, que amenaza con reventar desde adentro el proyecto más poderoso del país en décadas? Hoy te voy a revelar la información que explica por qué Claudia Sheinbaum, la científica calmada, la presidenta electa serena, estuvo a punto de perder los estribos frente a uno de los hombres más poderosos de la seguridad nacional, Omar García Harfuch. Y no fue un simple desacuerdo de protocolo. Fue el instante en el que una traición oculta, un pacto silenciado, estuvo a punto de salir a la luz frente a las cámaras, destapando una grieta que podría redefinir el próximo sexenio antes incluso de que comience. Porque lo que ocurrió en ese encuentro no es una anécdota, es la radiografía de una lucha subterránea por el control real del poder en México, una lucha donde las promesas de campaña chocan con los acuerdos de Palacio, y donde el futuro de la llamada Cuarta Transformación pende de un hilo tejido con secretos y lealtades a prueba de fuego. ¿Estás listo para conocer la verdad que no verás en los boletines oficiales? Demuestra que estás comprometido con descifrar el verdadero juego de poder en México, de lo contrario, dejarás claro que prefieres la versión edulcorada, el relato cómodo que oculta los verdaderos conflictos. ¿Cuántos seremos los que busquemos las claves detrás del escenario? Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que retroceder y examinar con lupa la relación entre Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch. Una relación que durante años se vendió como un ejemplo de eficacia técnica y confianza mutua. Cuando Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, Harfuch era su secretario de Seguridad Ciudadana. Juntos, enfrentaron crisis enormes, desde el intento de captura contra el propio Harfuch, que lo dejó gravemente herido, hasta la gestión diaria de la seguridad de la capital más compleja del país. Las cifras, siempre discutibles pero siempre presentadas, mostraban reducciones en ciertos delitos de alto impacto. Se construyó una narrativa pública, el cerebro científico y la mano operativa, un binomio exitoso. Pero debajo de esa capa de aparente sincronía, se estaban tejiendo dos realidades paralelas. La primera, la visible, era la de un funcionario leal a su mandataria. La segunda, la subterránea y mucho más determinante, era la de Harfuch como un elemento clave en un entramado de poder que trasciende a cualquier administración local, un entramado directamente vinculado a la figura presidencial más influyente en la historia reciente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aquí es donde la traición, o al menos la percepción de ella, comienza a tomar forma. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con el aval absoluto de López Obrador. Su campaña fue, en esencia, una extensión del proyecto del presidente saliente. Sin embargo, dentro de ese traspaso de estafeta, existían pactos no escritos, expectativas y, sobre todo, líneas rojas. Una de esas líneas rojas, según múltiples analistas y reportes de inteligencia política que han circulado los corredores de Palacio Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era el destino de Omar García Harfuch. Para López Obrador, Harfuch no es solo un exjefe de seguridad de la ciudad. Es un activo de confianza, un hombre que ha manejado información sensible, que conoce operaciones de alto nivel, y que, quizá lo más importante, representa un vínculo operativo con ciertas estructuras dentro de las fuerzas de seguridad del país que son difíciles de controlar desde un escritorio. Harfuch encarna la continuidad de un modelo de seguridad específico, un modelo que, pese a los discursos de abrazos, no balazos, ha mantenido una lógica de inteligencia y confrontación en los puntos más críticos. La expectativa desde Los Pinos, desde el círculo más cercano a López Obrador, era clara. Harfuch debía tener un puesto clave en el gabinete de seguridad de Sheinbaum. No una recomendación, sino casi una condición. El problema, y aquí es donde se tensa la cuerda, es que Claudia Sheinbaum tiene su propio proyecto, sus propias lealtades y su propia lectura de lo que debe ser la seguridad nacional. Su formación científica, su apego a los datos, la hace desconfiar instintivamente de los poderes fácticos dentro de las corporaciones policiales y militares. Ella, según han señalado varios de sus asesores más cercanos en privado, quiere un cambio de modelo más profundo, una reingeniería basada en la prevención social y la tecnología, alejándose de la figura del operador fuerte que centraliza información y poder. En su mente, Harfuch, con su perfil de policía de acción, con sus redes tejidas en las entrañas del aparato, representa el viejo régimen de seguridad, el mismo que, paradójicamente, su mentor López Obrador utilizó pero que ella quizá aspira a trascender. Por eso, desde su victoria electoral, Sheinbaum comenzó a sondear otros nombres. Buscó a mujeres con perfiles en inteligencia financiera, consideró a militares retirados con expertise en logística y no en operaciones callejeras, incluso evaluó a académicos especializados en criminología. En silencio, estaba preparando el terreno para no nombrar a Harfuch. Ese fue el primer movimiento, la primera desviación del guión esperado. La información, por supuesto, filtró. En este país, los palacios tienen oídos en cada pared.
y llegó a oídos de Omar García Harfuch. Pero Harfuch no es un novato. Es un estratega que sobrevivió a un ataque de un cártel y que navega las aguas pantanosas de la política mexicana con una frialdad impresionante. En lugar de confrontar directamente a la presidenta electa, comenzó su propio juego. ¿Y cuál fue su movimiento? Activar la red de lealtades que había construido no hacia Sheinbaum, sino hacia el proyecto mayor, hacia la figura de López Obrador. Harfuch intensificó sus visitas a Palacio Nacional, no para reunirse con Sheinbaum, sino con otros funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, con el propio coordinador de asesores de la presidencia. Su mensaje entre líneas era claro: yo soy un pilar de la seguridad de este sexenio que termina. Mi conocimiento es indispensable para la estabilidad del que comienza. ¿Realmente se pueden permitir prescindir de mí? Simultáneamente, a través de filtraciones controladas a medios afines, empezaron a surgir notas elogiando su gestión, destacando su perfil único, insinuando que sería un error histórico dejarlo fuera. Era un pulso silencioso, una demostración de fuerza sin necesidad de alzar la voz. El encuentro del que todos hablan, el que fue captado por los fotógrafos y donde la expresión de Sheinbaum se tornó gélida, fue la colisión frontal de estas dos estrategias. No fue una reunión privada. Fue un evento público, un acto protocolario donde la cortesía manda. Pero el lenguaje corporal, ese que no miente, lo delató todo. Sheinbaum llegó con la decisión prácticamente tomada. Harfuch, por su parte, llegó con el respaldo tácito del poder en funciones. En el momento en que se encontraron, las palabras de cortesía que intercambiaron fueron lo de menos. Lo que realmente ocurrió fue un duelo de miradas, un intercambio de presiones no dichas. Testigos del evento relatan que Sheinbaum, al dirigirse a Harfuch, mantuvo una distancia física inusual, una rigidez en los hombros. No fue el saludo cálido de colegas que superaron una crisis juntos. Fue el saludo de un jefe a un subalterno que ha desafiado la cadena de mando. Y entonces, en un intercambio breve que los micrófonos no captaron pero que los labiólogos han intentado descifrar en las imágenes, algo se rompió. Sheinbaum dijo algo breve. Harfuch respondió, quizá con una sonrisa que no llegó a los ojos, quizá con un comentario que, en apariencia inocuo, cargaba una dosis de advertencia. Y fue en ese instante cuando la presidenta electa perdió los papeles. No gritó, no gesticuló de forma violenta. Eso sería vulgar. Y Sheinbaum no es vulgar. Su pérdida de control fue más sofisticada y más reveladora, un parpadeo excesivamente rápido, un apretón de mandíbula casi imperceptible, una mirada que se desvió hacia el vacío por una fracción de segundo antes de volver a enfocar con una intensidad gélida. Fue la mirada de alguien a quien le han recordado, en público, que su poder tiene límites, que hay acuerdos que no se rompen impunemente. ¿Y cuál fue el comentario? La traición oculta que estuvo a punto de exponerse. Varias versiones confluyen de fuentes que piden, por obvias razones, el anonimato. La más consistente apunta a que Harfuch, en tono de aparente broma o complicidad, hizo referencia a una reunión específica. Una reunión que ocurrió meses atrás, en los preparativos de la campaña, en la que se habrían establecido ciertos compromisos sobre el futuro gabinete de seguridad. Una reunión de la que no hay actas, no hay grabaciones, solo la palabra de los presentes. Y Harfuch, con su comentario, evocó ese pacto. Le recordó a Sheinbaum, en ese escenario público, que él tenía un asiento reservado no por su mérito frente a ella, sino por una promesa hecha en una sala cerrada, una promesa que involucraba al hombre que todavía ostenta el poder real en México. Eso, en el lenguaje del poder, es una traición. Es sacar a la luz el juego sucio, los acuerdos de caballeros que se supone deben permanecer en la sombra. Es exponer que la presidenta electa no tiene la libertad total para elegir a su equipo, que es, en cierta medida, rehén de los equilibrios de poder del sexenio saliente. Sheinbaum se sintió expuesta, traicionada no solo en su autoridad, sino en la ilusión de autonomía que todo mandatario necesita creer que tiene. Si te está impactando entender cómo se cocinan realmente las decisiones que afectan a millones, si ves que la historia oficial es solo la punta del iceberg, haz clic en suscribirte. Es gratis, no tienes excusa, y es la única manera de que sigamos destapando los mecanismos ocultos de la política mexicana. Porque lo que sigue es aún más revelador, porque esta anécdota no es el final, es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda en el corazón del proyecto morenista. El verdadero conflicto Sheinbaum-Harfuch no es personal. Es estructural. Es la encarnación de la batalla por el alma de la cuarta transformación en su segunda etapa. Por un lado, está el ala que podríamos llamar tecnopolítica, representada por Sheinbaum, que aspira a institucionalizar el cambio, a normalizar las políticas sociales, a gobernar con base en indicadores y a diversificar las alianzas internacionales, incluso si eso implica suavizar el discurso confrontacional hacia ciertos poderes fácticos. Por el otro lado, está el ala operativa política, encarnada por figuras como Harfuch,
pero también por muchos otros dentro de Morena que crecieron bajo el método clásico de la política mexicana: el control territorial, la lealtad personal, la negociación directa con líderes locales, sindicales, y en el área de seguridad, con los mandos castrenses y policíacos. Para esta ala, la continuidad no es una idea, es un conjunto de nombres y apellidos en puestos clave. Harfuch es uno de esos nombres. Negarle un puesto sería enviar una señal peligrosa a toda esta red. La nueva presidenta no honra los pactos, no reconoce los servicios prestados, quiere empezar de cero. Y empezar de cero, en un sistema construido sobre lealtades personales, es un acto de guerra interna. Pero hay un tercer actor en este drama, el más poderoso: Andrés Manuel López Obrador. Él es el gran equilibrista. Por un lado, quiere que su legado, encarnado en Sheinbaum, sea exitoso. Sabe que si ella fracasa, su proyecto histórico se diluye. Por eso, en público, le otorga su confianza total. Pero por otro lado, no quiere perder el control sobre los instrumentos de poder que ha utilizado estos 6 años. No quiere que su creación, Morena y el aparato de gobierno, se le escape de las manos y siga una ruta que él no puede predecir o influir. López Obrador se encuentra en la encrucijada de todo líder saliente: transferir el poder sin perder la influencia. Y en ese juego, Harfuch es una ficha crucial. Mantenerlo en un puesto alto es una manera de asegurar un canal de información, un ojo y un oído dentro del gabinete de seguridad más sensible. Es un puente entre el pasado y el futuro, una garantía de que ciertos temas, ciertas operaciones, ciertos archivos, no se desviarán del camino que él trazó. Por eso, la presión sobre Sheinbaum para incluir a Harfuch no es solo una sugerencia. Es un mandato disfrazado, una prueba de fuego de su lealtad no al proyecto abstracto, sino al hombre que la llevó a donde está. Las implicaciones de esta tensión son enormes y van mucho más allá de un nombramiento. Tocan el nervio central de la seguridad nacional. Si Sheinbaum cede y nombra a Harfuch en una posición como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o una subsecretaría clave, estará admitiendo que su autoridad está limitada, que el gobierno saliente mantiene un veto sobre áreas sensibles. Esto podría debilitar su imagen desde el día 1, mostrándola como una presidenta condicionada. Pero si se mantiene firme y excluye a Harfuch, se arriesga a varias bombas de tiempo. La primera, y más obvia, es la reacción de las corporaciones de seguridad. Harfuch tiene adeptos en la Policía Federal, en la Guardia Nacional, en las agencias de inteligencia. Su exclusión podría leerse como un desprecio a todo ese sector, generando desmotivación, deslealtad, o en el peor escenario, filtraciones y sabotajes internos contra las nuevas políticas. ¿Cómo gobernar la seguridad con un ejército de operativos que sienten que su líder natural fue desplazado por razones políticas? La segunda bomba de tiempo es la relación con López Obrador. Un rompimiento abierto sería catastrófico para ambos, pero un distanciamiento frío es posible. Si Sheinbaum actúa con demasiada independencia, podría perder el acceso privilegiado al presidente, a su capital político, a su capacidad de movilizar bases. En una crisis, ese respaldo es vital. La tercera bomba, y quizá la más peligrosa, es el mensaje que se envía a otros actores, tanto nacionales como internacionales. Los cárteles, las organizaciones criminales, son expertas en leer las fracturas del poder. Una división visible en la cúpula de seguridad es una invitación a probar límites, a aumentar la violencia, a intentar negociar con una facción contra la otra. A nivel internacional, especialmente con Estados Unidos, una lucha interna por el control de la seguridad complicaría enormemente la cooperación en temas como inteligencia contra el narcotráfico, control migratorio y seguridad fronteriza. Los estadounidenses prefieren un solo interlocutor claro y con autoridad. Un gabinete dividido es su peor pesadilla. Ahora, profundicemos en la figura de Omar García Harfuch. ¿Por qué es tan intocable, o al menos, por qué se percibe así? Su trayectoria es atípica. No es un militar de carrera, aunque tiene una cercanía enorme con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco es un policía de escritorio. Es un operativo que ha estado en el campo, que ha dirigido capturas de alto perfil y que sobrevivió a un atentado espectacular que lo convirtió en una especie de símbolo de la guerra contra los cárteles, justo el símbolo que la narrativa oficial de abrazos, no balazos trató de minimizar. Harfuch representa, en carne propia, la contradicción no resuelta de esta administración en materia de seguridad. Un discurso de pacificación frente a una práctica que, en muchos frentes, ha sido de confrontación directa. Él tiene los conocimientos, los contactos y, se rumora, los archivos. Conoce los detalles de operaciones encubiertas, los nombres de informantes infiltrados en organizaciones criminales, los acuerdos tácitos con ciertos grupos para mantener la paz en regiones específicas. Ese conocimiento lo hace poderoso y peligroso. Para Sheinbaum, tenerlo dentro del gabinete es tener un arma de doble filo, es tener su experiencia,
pero también es tener a alguien que sabe demasiado y cuya lealtad última podría estar en otro lado. Excluirlo, sin embargo, es convertir ese conocimiento en una amenaza externa, en un riesgo de que, desde fuera, pueda usar esa información para desestabilizar, filtrar o negociar por su cuenta. El pulso, en el momento en que se grabaron esas imágenes tensas, estaba en su punto máximo. Sheinbaum estaba evaluando si el riesgo de excluirlo era manejable. Harfuch estaba demostrando que, excluido, su capacidad de causar daño era real. Y López Obrador observaba, calculando cuándo intervenir para imponer un equilibrio que salvara las apariencias pero mantuviera el control. El comentario de Harfuch en ese acto fue, en esencia, un ultimátum velado. Recuerda lo que acordamos. Si me apartas, las consecuencias las sabrás tú y todo el país. La reacción de Sheinbaum fue la de alguien que recibe un golpe bajo y no puede devolverlo en ese instante. Esa es la traición oculta expuesta. La traición no a una persona, sino al ideal de una transición ordenada y soberana. Se expuso que el nuevo poder debe negociar con los guardianes del viejo poder dentro de su propia casa, que la voluntad democrática de las urnas se filtre en los pasillos por donde circulan los secretos y las lealtades secretas. ¿Y qué pasará ahora? Los próximos días, las próximas semanas, serán críticas. Los rumores en los círculos políticos indican que se está buscando una solución salomónica. Una opción es crear una posición aparentemente poderosa para Harfuch, pero fuera de la línea directa de mando operativo sobre las fuerzas federales. Algo como un ambicioso puesto en inteligencia estratégica o en coordinación con organismos internacionales, donde su perfil sea útil pero su capacidad de acción diaria sobre las corporaciones esté limitada. Otra opción, más radical, es ofrecerle una embajada crucial, lejos de México, donde pueda ser un activo en otro frente pero desconectado del tablero local. El problema es que Harfuch probablemente rechace ambas. Él quiere el corazón de la acción, el puesto desde donde se toman las decisiones en tiempo real sobre seguridad interior. Cualquier cosa menos que eso será interpretada como un destierro, un exilio dorado, y podría precipitar la crisis que todos quieren evitar. La lección final de este incidente, que parece una foto borrosa pero que es en realidad un mapa de poder, es que México no vive una simple alternancia. Vive una complejísima transición de poder dentro de un mismo movimiento político, un proceso donde los hilos del pasado están tan enredados con los del futuro que es imposible tirar de uno sin que se mueva el otro. Claudia Sheinbaum no solo hereda un país con enormes desafíos, hereda también los pactos, las deudas y los fantasmas del sexenio que la precede. Su verdadero poder se medirá no en su capacidad para imponer su voluntad desde el primer día, sino en su habilidad para navegar estos mares procelosos, para domesticar a las bestias políticas que la ayudaron a llegar, y para, poco a poco, ir tejiendo su propia red de lealtades, una red que le sea propia y no prestada. El enfrentamiento con Harfuch es solo la primera batalla de una guerra que se librará en silencio, en los nombramientos de subsecretarios, en los cambios de mandos regionales, en el control del presupuesto. Una guerra donde la traición no es un acto dramático, sino una reunión a la que no te invitan, un informe que no llega a tu escritorio, una orden que se retrasa por cuestiones operativas. Por eso, cuando veas a la presidenta electa con una expresión impasible, o cuando escuches el nombre de Harfuch en los próximos meses, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada sonrisa protocolaria hay una evaluación fría, detrás de cada apretón de manos hay un cálculo de fuerza, y detrás de cada anuncio oficial hay decenas de conversaciones que nunca se hicieron públicas. La política, la verdadera política, es el arte de gestionar lo que nunca se dice. Y en México, ese arte se practica con una maestría que a veces asusta. El destino de la seguridad de millones dependerá de quien gane este pulso silencioso. ¿Logrará Sheinbaum imponer su proyecto técnico y reformista? ¿O el peso de los operadores políticos y las lealtades del pasado terminarán definiendo el rumbo, poniendo en riesgo la tan prometida transformación? La respuesta no está en los discursos. Está en las sombras de un saludo tenso, en una mirada que lo dijo todo sin pronunciar una sola palabra. La traición oculta ya está expuesta para quien quiera verla. El resto es cuestión de tiempo.